pues empezamos. Pues gracias por venir presencialmente, los que estáis digitalmente, pues son varios, ¿no? Y nada, vamos a hacer un evento, ¿vale? Una charla asociada a cómo se financia una compañía utilizando recursos privados y recursos de financiación no dilutiva, ¿no? Combinando los dos aspectos de funding, ¿no? Y más que hacer una charla de una lista insoportable de las ayudas que vienen el año que viene, ¿no? Que esto pienso que no lo aguanta nadie. Vamos a comentar un poco cómo será de la mano de Mario, de cómo se ha financiado Duty, ¿no? Y de la mano de Alberto, de cómo se ha financiado Hello Tickets. Cómo han hecho este roadmap de financiación y cómo piensan en ese sentido afrontar el roadmap de financiación futuro, trabajando aspectos de financiación privada y aspectos de financiación no dilutiva, como comentaba. Entonces, magnífico. Siguiente slide, vamos un poco a comentar lo que nosotros hemos hecho en Advisor de Lánzame como inversores, ¿no? Y a partir de aquí abriremos el debate de uno de los mayores retos, ¿no? Que es lograr financiarse de forma privada a través de un inversor profesional, ¿no? ¿Qué es lo que desencadena y lo que desencalla pues, la estrategia financiera para lograr financiación no dilutiva, ¿no? Sin inversión privada, sin lo que sería poner solvencia en un balance, es imposible pues, lograr financiación pública, lograr financiación bancaria, lograr financiación del I+D, lograr incentivos fiscales, todo esto no es factible. Entonces, nosotros en Lánzame hemos invertido en 40 ocasiones. Ahora, y lo que nos gusta más a los inversores, hemos desinvertido en 8 ocasiones. Al inversor le gusta invertir, pero le encanta desinvertir. Desinvertir le gusta mucho más. ¿Sí? Ahora. Fijaros que hemos invertido en EdTech, en fase seed, en FinTech, de la mano de proyectos como Verse, proyectos como Cantox, proyectos como Novicat. Hemos invertido en SaaS, con proyectos como Wallmastery o Geniali, en su día. Skitut es una digitalización de estaciones de esquí que hizo una IPO en Euronext, y proyectos que estamos muy contentos, ¿no? Como el propio Hello Tickets, Reloadly, Consentio, Streamloots, Nemuro, ¿no? Este es un poco el portafolio que en este aspecto hemos construido, ¿no? Invertimos en fase seed y podemos acompañar hasta la pre-serie. Entonces, abriendo un poco de debate, ¿no? Esa es la parte más complicada, ¿no? La tercera F, la fase seed, ese primer funding privado. Un poco, no sé, Mario, ¿cómo encaraste eso? ¿Qué es Duty Fit y cómo encarasteis un poco ese primer funding, ¿no? Vale, bueno, lo primero, Duty Fit es un software que unifica todas las funcionalidades que el profesional del entrenamiento y la salud necesita hoy en día. Pues sonará, ¿no? Pues están entregando planificaciones a través de Excel, se comunican a través de email, sí. Utilizan PDFs, transferencias bancarias, es decir, su manera de trabajar con sus clientes es un caos. Nosotros unificamos todas esas funcionalidades en un mismo software y le permitimos crecer, optimizar tareas, automatizar procesos y demás, ¿no? Entonces nosotros, es curioso porque lanzamos en febrero del 2020. Buen momento. Un momento perfecto, teniendo en cuenta que es un mes antes del COVID. Sí. Pero al final el COVID nos ha ayudado, ¿no? Porque claro, el sector estaba muy obsoleto, no había elegido. Nos ha empujado y ha hecho que sus primeros clientes de interacción con nosotros y esa acción la consiguiésemos y nos llevase a esas primeras 3 Fs, ¿no? Claro. De hecho, nuestras 3 Fs, bueno, nosotros veníamos de pivotar de modelo marketplace y demás, ¿no? Pues en ese modelo marketplace conocimos a 2 entrenadores personales y un nutricionista, que son los que invirtieron en nosotros en las 3 Fs una vez hicimos el SaaS. Entonces, le ayudábamos tanto que dijeron, venga, pues invertimos nosotros. Es decir, esto creo que es un modelo muy común, ¿no? Tenéis un marketplace para la demanda. Eso es. Y un SaaS para la oferta, ¿no? Teníamos marketplace donde buscamos clientes al entrenador personal y dijimos, esto no es viable, realmente lo que el entrenador necesita es su herramienta para gestionar los clientes. Vale. Y nos centramos en el SaaS 100%. Bien.
Y es ahí donde convencemos a estas 3 personas. Nos conocían ya, entonces es una fase donde tiene que haber un poco, aparte de un poquito de métrica mejor, ¿no? El go-to-market, que os conozcan, ¿no? Y que vean vivan la oportunidad, ¿no? Claro, que la vivieron. Ven que resuelves su problema. Entonces yo creo que las 3 Fs van muy relacionadas con esto, ¿no? Gente a la que está resolviendo ese problema, que lo ve y dice, oye, que yo invierto aquí porque sé que esto tiene un potencial muy grande y os vais a comer el mercado, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros. ¿Y el primer inversor más profesional, cómo fue ese go-to-market al inversor, ¿no? Porque a veces en las empresas hay varios go-to-markets, ¿no? El go-to-market de mercado, el go-to-market de talento, ¿no? El go-to-market de conectarse con un poco el capital, ¿no? Esa fase más seed que bueno, ya han entrado fondos relevantes en vuestro cap table. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo haces esto? Nosotros, después de aquellas 3 Fs, hicimos como una pre-seed, ¿vale? Que hicimos a través de crowdfunding, donde van a entrar tickets desde 500 hasta 50.000 euros, como fue en nuestro caso, ¿no? ¿Sí? Ahí ya sí que se coló algún business angel interesante, que bueno, hemos tenido bastante relación con él y nos ayuda a nivel de advisory, ¿no? Pero la ronda más importante para nosotros es la seed que nosotros consideramos que hicimos en abril de este año. ¿Vale? Y es donde entra el primer fondo profesional, que es JME. ¿Sí? Y la verdad que cómo llegamos a ellos o cómo les convencemos, porque al final esto se trata de convencer, ¿no? Y demostrar que tu producto es el mejor haciendo lo que está haciendo. En nuestro caso nos apoyó mucho las métricas, ¿no? Vale. Estábamos en el momento adecuado, lanzamos el producto en el mejor momento que podíamos haber lanzado, sin saber que todo esto iba a suceder, por supuesto. Y métricas y tracción y demostrar que tienes conocimiento del sector, que esto nos ayudó mucho el venir de pivotar del marketplace también, ¿no? Y que tienes muy claro lo que estás haciendo. Entonces, en esas etapas tan tempranas, porque al final no dejas de ser un proyecto seed o pre-seed, incluso cuando empiezas con las conversaciones, es más que demuestres que lo que estás haciendo tiene coherencia, tiene sentido, que demuestres que tus clientes están contentos con tu producto, que tienes una visión clara de dónde quieres llegar, de cómo vas a llegar. Y es cierto que a veces entra en un PDF, ¿no? O en una PPT, como quien dice, ¿no? Pero yo creo que hay que aportar más que eso para convencer y a partir de ahí pues ir construyendo una relación a largo plazo. ¿Muchos nos? Muchos. Bueno, por aquel entonces todavía no, porque fue todo como muy de repente y muy rápido, ¿no? Sí. Pero al final conoces otros fondos, se interesan, se desinteresan, se interesan más, avanzan. Entonces, sí, yo diría que un alto porcentaje de nos para llegar a un sí. Importante entender la tesis de inversión del fondo, sí. ¿no? En qué hacen, qué invierten, ¿no? Si encaja, si hay encaje. Nosotros ahora si nos presenta un proyecto biotech, pues no tenemos ni idea, no es nuestra tesis, no vamos a invertir. Un proyecto marketplace tampoco, porque es muy intensivo en capital y nosotros pues nos diluiríamos mucho y no tenemos pulmón. Entonces, bueno, hay que entender, ¿no? Bien esta tesis. ¿Qué es Hello Tickets, Alberto, y cómo lo financiasteis esto? Bueno, Hello Tickets es una empresa, también venimos de un pivotaje, pero a día de hoy que se dedica a vender tours y actividades, además de eventos, en todo el mundo, para turistas que quieren pues, en su viaje realizar una actividad en su lugar de destino. Pues nosotros le ofrecemos un abanico de actividades con digamos, el mejor inventario, me atrevería a decir, casi de todo el mundo. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, pues empezamos primero los fundadores, invertimos gran parte de nuestros ahorros. Skin in the game aquí, ¿eh? Sí. Esto pusisteis aquí... Pusimos 300.000 euros. Muy cerdos, ¿eh? De los huevos con bacon, fuisteis muy skin in the game, ¿eh? Sí. Pusimos entre mi socio y yo 300.000 euros y eso, pues con eso empezamos a generar el producto y a intentar conseguir algo de tracción. Cuando ya tuvimos algo de tracción, fuimos a las 3 Fs clásicas y mientras tanto un punto importante que conseguimos fue entrar en Techstars, que es una aceleradora americana. En Techstars fuisteis, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? A Los Ángeles, sí, fuimos a Los Ángeles. Allí estuvimos en el programa de aceleración, que era 4 meses, y eso nos dio la posibilidad pues, de conocer, aparte de mucha gente del sector en el que trabajamos, muchos fondos de inversión de Estados Unidos. Y ahí entró nuestro primer fondo, que es Pillar VC, es un fondo de Boston, tiene bastante capital. Le gustó nuestra idea, su tesis de inversión cuadraba con nosotros, hicimos una pre-seed.
A esa pre-seed se unieron pues, algunos business angels, sobre todo de Londres, porque en un principio mi socio vivía en Londres y yo estaba aquí en Madrid. Y bueno, pues haciendo networking, pues vas presentando la idea a determinadas personas que les cuadra y hicimos esa pre-seed con el fondo de Boston y gente de la industria, gente que nos fuimos en testas y business angel británicos principalmente. Muy bien. Fuimos generando bastante tracción, nos presentamos, que creo que esto es algo importante, a distintos premios de reconocido prestigio aquí en España. Nos presentamos al Premio Emprendedor 21, que ganamos como mejor startup de la Comunidad de Madrid y como mejor startup a nivel nacional de turismo. Y bueno, pues eso también te va dando a conocer y algunos pues, inversores, fondos aquí en España, ya nacionales, se empezaron a interesar por nosotros. Y ahí hicimos, pues entre la seed y la serie A que queríamos hacer, hicimos como una ronda puente y conseguimos levantar 2 millones. Queríamos tener inversores, ya que la empresa pues, cooperativa se lleva en España, queríamos tener inversores a nivel nacional. Pilar quiso hacer que era nuestro fondo, o que es nuestro fondo de Boston, quiso hacer un follow-on, quiso volver a invertir, acompañó, y además entraron en inversores de aquí. Ellos está Lánzame, Faraday, Salesforce, bueno, ciertos inversores de renombre aquí en España, y así hemos financiado la empresa hasta ahora, que no sé si me voy a adelantar o no, porque ya hemos utilizado otras fórmulas de... Ahora vamos a todo. ¿Pensáis que estamos en un momento de liquidez que si un proyecto tiene las métricas, el capital privado es accesible? ¿Es un buen momento para capitalizarse a nivel de fondos? ¿Pensáis que es un momento que es propicio para hacerlo? Yo creo que sí. Ahora sí. Venimos de unos años en los que no ha habido muchas inversiones debido a la pandemia. El capital ha estado bastante parado y yo creo que ahora sí. Si tienes las métricas, demuestras tracción, el equipo es interesante, creo que es buen momento para presentar tu proyecto a un fondo y ese fondo yo creo que tiene capital suficiente ahora mismo para poder respaldar la idea. Fíjate que están apareciendo muchos vehículos, ¿no?, nuevos. Hoy se anunciaba Samaipata, ¿no?, el último fondo, ¿no? Hay mucho capital, ¿no?, y necesidad de deployment, ¿no? Mario, ¿lo ves así un poco como...? Sí, yo lo veo también de esa manera y sí que, el hecho de que se cierre un fondo y se abra otro es significativo, ¿no? Sí. Es decir, las grandes fortunas están confiando su dinero en estos fondos de capital riesgo y no solo lo están haciendo bien con su primero, sino que siguen desarrollando un segundo y un tercer fondo, ¿no? Entonces esto quiere decir que se está haciendo bien y siguen apareciendo nuevos. Y bueno, los anteriores con un tamaño ya bastante superior, ¿no? Por lo cual, pues, realmente si hay la atracción en este aspecto, pues se puede lograr, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Pues mira, un poco comentar rápidamente la importancia del business plan, ¿no? Es un ejercicio que vosotros le dais importancia, un poco, ya tenéis inversores profesionales, tenéis un consejo, trimestralmente pues hay ese reporting, pero a nivel, ya no hablo a nivel de reportar al inversor, hablo un poco a nivel de como fundadores y que sois, ¿no? ¿Qué importancia le dais al business plan? ¿Cómo calculáis esa necesidad financiera que debe tener la compañía? La importancia un poco del rol del CFO en este aspecto. Y cómo construir, un poco, si a partir de esa necesidad financiera, cómo construir este pasivo, ¿no? De qué manera buscas el equilibrio entre fondos privados y otros elementos. No tenemos todo privado, lo que sucede es que la dilución es muy elevada y el coste del capital es enorme. Es decir, fíjate que no hay no hay nada más caro que financiarse de esta forma, ¿no? Cediendo equity, lo que estás financiando lo que estás cediendo es, en caso de beneficios, los beneficios para siempre. En caso de venta de la compañía, pues un trozo de esa compañía, ¿no? Realmente es una forma muy elevada, ¿no? Pero necesaria también. El elemento no dilutivo, pues, o apalancamiento deuda, me permite, en este aspecto, pues, que el coste del capital baje, pero también no me puedo pasar, ¿no? Aumento mucho el riesgo financiero y en ese sentido, pues,
la posibilidad de, si me desvío un business plan, no poderlo devolver, ¿no? Entonces, aquí hay que equilibrar, ¿no? ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Cómo construís ese business plan, ese pasivo, esa necesidad financiera futura, esa métrica en base a la caja que tenéis que obtener para ir a la siguiente fase de capitalización? Ese roadmap, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo trabajáis? Yo creo que siempre pensamos en cuándo va a ser la siguiente ronda, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses tengo de runway? ¿Cuánto estás quemando al mes, ¿no? Esto pasa por tener muy controlados tus gastos, cuánto inviertes en marketing, personal, y aquí la importancia de tener un CFO o una persona que tenga el control de todo esto, porque al final la operativa de la empresa muchas veces no te permite estar todos los días revisando toda la hoja de cash flow y demás, ¿no? Los gastos que puedas estar teniendo. Desde mi punto de vista, pueden pasar tantas cosas de la noche a la mañana, por ejemplo, venir una pandemia, Por ejemplo, que te destroce el business plan y tengas que tener la capacidad de al día siguiente tener otro listo, ¿no? Entonces, yo creo que es más la visión que el emprendedor y el equipo fundador pueda tener de dónde quieras llevar a la empresa y la moldeabilidad de poder adaptar tanto tus planes financieros y de negocio como al equipo para que eso se cumpla. Eso, Alberto, en pivotaje y momento de contingencia, nos puedes escribir un libro, ¿no? Con lo que os pasó en pandemia, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos un business plan, obviamente teníamos uno dinámico, pero nadie Sí. se esperaba que pasase a cero Nada. todo de la noche a la mañana, por así decirlo. Sí es cierto que nosotros, como anécdota, puedo contar que en febrero del año 2020, cuando ya parecía que el coronavirus podía ser algo real, empezamos a hacer claro, nosotros teníamos un plan de contingencia, pero obviamente no un plan de contingencia en el que tus ventas de la noche a la mañana van a ir a cero. Pues, oye, que no sé, que Google no te va a ir tan bien, su posicionamiento no crece al ritmo que tú crees que va a crecer. O sea, teníamos varias métricas y un plan de contingencia bien elaborado, pero claro, no un plan de contingencia para una pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues... Mira que no planificarlo. Claro. ¿Sabes? En febrero nosotros sí que empezamos a crear un plan de contingencias, pero bueno, aún así se quedó muy lejos de todo lo que El 50% de ventas cae, Sí, no podíamos llegar ni a imaginarlo. Nos pusimos como en el peor escenario, pero el peor escenario no estaba ni descrito, ¿no? en ese business plan. Y bueno, pues ahora sí que tenemos, lo que hemos aprendido es que casi cada 15 días pues revisamos el business plan, nos sentamos, lo vemos por dónde van las cosas. Y para mí es algo fundamental. Otra anécdota que puedo contar es que nosotros cuando llegamos a Techstars, allá en 2018, pues una de las como asignaturas, ¿no? Por así llamarlo, era pues del apartado financiero, pues presentar todas las compañías que estábamos el business plan. Bueno, pues el nuestro casi ni que nos lo hacen una pelota y nos la tiran a la cara, ¿no? Era como, ¿qué estáis presentando? ¿No? Y ahí nos enseñaron que era algo fundamental, o sea, que no podía ser un Excel hecho de la manera en la que lo habíamos hecho y bueno, pues estuvimos varias semanas trabajando en él y a partir de ahí solo lo que hemos ido haciendo es mejorarlo y luego con la ayuda de Advisor, porque nosotros sí que realmente en la compañía no tenemos un CFO, optamos por la opción de un CFO, ¿no? Y ahí con Advisor cada 15 días lo revisamos, vemos las métricas, vemos que todo está yendo bien, regular, mal, y sobre todo por la previsión de caja, eso es algo fundamental para una compañía y saber que tienes tranquilidad durante un cierto tiempo o no y tienes que empezar a ponerte las pilas para conseguir financiación de otra manera. ¿Le dais peso al cash flow management, ¿no? Sin duda, ¿no? Es decir, en la empresa, una startup, bueno, en todas las empresas, ¿no? Pero una startup de forma más crítica, la caja es la respiración, ¿no? Es el oxígeno, ¿no? Es decir, que si hay riesgo de quedarme sin oxígeno, voy a tener un problema, ¿no? Esa importancia de llevar bien la tesorería, pasado, presente, de proyectarla un punto, de entender run rate y runway bajo casuísticas, ¿no? Bajo, oye, ¿qué pasa si la ronda me entra más tarde? Si puedo contratar más gente o menos gente, ¿no? Es decir, entender muy bien esos escenarios, pero luego otra parte, ¿no? Esto es una parte de caja, pero un poco las finanzas pues tienen una parte de balance, es, oye, ¿cómo vamos a financiar ese pasivo, ¿no? ¿Cómo vamos a construir esa parte privada y esa parte no dilutiva para que el coste de capital sea acurado?
y luego un poco business plan para que la performance asociada a ese balance tenga lógica. ¿Sois proyectos ronderos o sois proyectos eficientes en capital como visión? Es decir, estamos en un momento también que precisamente por un efecto a veces de venture capital, de tener fondos muy capitalizados, los fondos han de poner este dinero en las empresas, y en empresas que van bien, pues os está pasando un poco que os llaman y os dicen, oye, que queremos poner más dinero, que tú vas bien y yo tengo capital que tengo que colocar, ¿no? Pero bueno, se olvidan de decir que ese capital diluye, ¿no? Entonces, que no es gratis, ¿no? No es una subvención eso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le dais a la eficiencia en capital, ¿no? En ese sentido. Yo, contestando a tu pregunta, he de decir que hasta la pandemia éramos un proyecto rondero. De crecer, de gas, ¿no? Sí, de darle gas, y veíamos que cuanto más gas le dábamos, pues más crecíamos, ¿no? Entonces, pues sí que habíamos optado por esta opción. Pero éramos ronderos y también algo ineficientes, ¿no? Teníamos capital, invertíamos mucho, pero a cambio de casi nada, ¿no? ¿Qué ha tenido de bueno estar casi 20 meses parados, ¿no? Con pequeños altibajos, pero vamos, casi sin actividad. Pues que nos hemos podido sentar, tener el tiempo que no tienes en el día a día cuando, bueno, pues tienes mil cosas que hacer, y empezar a optimizar el proyecto al máximo. Y ahora hemos conseguido ser rentables después de la pandemia, muy rentables. Hemos optimizado tanto los procesos, y bueno, sí es cierto que ha habido un recorte de personas, ¿no? No somos tantos miembros en el equipo, todos pues estamos saturados de trabajo, pero conseguimos ser más eficientes. Entonces, ahora, gracias a esa eficiencia, pues podemos tomar otro tipo de decisiones y bueno, seguiremos siendo ronderos, ¿no? Porque este capital pues se necesita, ¿no? Y Dios quiera que podamos hacer una Serie A dentro de relativamente poco. Pero bueno, hasta entonces podemos tomar otras decisiones, ¿no? Sentarnos con más calma y valorar hacia dónde queremos ir y, sobre todo, cuándo queremos hacerlo. Claro, ¿no? Es interesante. Bueno, vosotros tuvisteis en pandemia una reacción espectacular, ¿no? Que os pusisteis a hacer otras líneas de negocio con vuestras capacidades, que claramente es el marketing digital, y sois unos cracks, ¿no? En captación, y buscasteis soluciones de ingreso en un ambiente muy complejo, ¿no? Y eso, bueno, claro, y ganas de eficiencia, ¿no? Pero también tienes que crecer y ahí hay que ponerle gas, ¿no? Bien. ¿Cómo ves, Mario, en este aspecto? Yo creo que también depende de la visión, ¿no? Sí. Si quieres hacer que tu startup, tu proyecto, tu solución sea global, comerte el mercado no solo español, sino internacional. Por ejemplo, en nuestro caso, verticalizar la solución no solo para entrenadores personales, sino para fisios, nutricionistas. Todo eso requiere de capital. Y si ves que además la empresa crece y que estás haciendo bien las cosas, pues lo que él dice, cuanto más le echas, más creces. Y esto, pues, por suerte o por desgracia, pasa por la parte de las rondas, ¿no? Bien. Ahí entra en parte la zona de capital no dilutivo, pero yo creo que es una combinación al final. O sea, y es un poco lo que siempre buscamos, ¿no? Nosotros, de momento, a nivel, y ahora entramos en detalle, ¿no? Pero capital no dilutivo contamos con Enisa y ya está, ¿no? Pero sí que tenemos sobre la mesa propuestas y trabajando para hacer un puzzle, porque al final esto es un puzzle. Es un puzzle. Que haga que todo esto, pues, oye, me diluyo menos, pero tengo una deuda, esa deuda va a hacer que me lastre el día de mañana, sí o no. Entonces son todo decisiones en base a eso. Va, pues vamos al no dilutivo, va, ya que abrimos el debate. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí la curva de caja, que era, igual volvemos atrás luego, pero vamos un momento al no dilutivo, que fundamentalmente, conceptualmente, hay cuatro líneas, ¿no? de trabajo. Básicamente es interesante, ¿no? El concepto que comentabas, Mario, ¿no? De puzzle, o yo le llamo bolsas de dinero, ¿no? Al final, en una tesorería hay diferentes bolsas de dinero. Hay el capital privado, que acabamos de comentar, que es dilutivo. Entonces, eso, pues yo tengo un pastel y lo que me sucede es que en el minuto 0,1 que hago una ampliación de capital, lo que me pasa contablemente es que me entra caja y me aumenta el patrimonio neto. Esto es lo que sucede, ¿no? Pero en ese minuto 0,1 yo tengo un pastel que he dado un trozo. Con lo cual, en ese minuto 0,1 yo he perdido. ¿Sí? Si invierto bien la tesorería y acierto y crecemos, entonces hacemos el pastel más grande
y nos sale a cuenta esa dilución. Pero si no acertamos, no. Si acertamos, crecemos, si no acertamos, no crecemos. Esto es importante, ¿no? Entonces, lo digo porque se celebra mucho las rondas y no sé, está muy bien, pero realmente lo único que ha pasado es que tienes dinero en caja y tienes menos trozo de pastel, con lo cual mejor que hacía antes. Entonces, ¿cómo trabajamos otras bolsas de dinero? Pues mira, la primera bolsa de dinero que tenemos no dilutiva es el apalancamiento que yo le llamo apalancamiento horizontal, que básicamente, y vamos a esta primera tipología, ¿no? Ese apalancamiento horizontal lo que hace es apalancar una ampliación de capital, ¿sí? Sin duda, aparte de algunas líneas autonómicas, pues la línea estrella en esta visión es ENISA, ¿no? ENISA lo que nos permite es, con un préstamo a largo plazo, a 7 años, con 2 años de carencia, que en ese Product Market Fit nos va muy bien, y sin aval, sin necesidad de avalar la operación ni garantías personales, nos genera una segunda bolsa de dinero en paralelo a la ronda, que el propósito debería ser también hacer crecer la empresa. Esos euros de ronda y de ENISA nos tendrían que permitir invertirlos en el crecimiento. La ventaja de ENISA es que es no dilutivo, ¿no? Hay también otra ventaja, que ENISA nos acompaña en cada fase de financiación. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros que tenéis ENISAs en vuestro pasivo? Un poco, incluso más de uno, ¿no? ¿Cómo lo habéis planteado esa parte? En nuestro caso, justo como has dicho, ¿no? Nosotros con las 3 Fs las acompañamos de un primer ENISA, Línea Jóvenes Emprendedores, y ahora en la última donde entró JM y otros Business Angels, ¿no? Esa también la acompañamos de otro segundo ENISA. Interesante, ¿no? Es decir, hasta empresas no auditadas en cuentas 300.000 euros de riesgo vivo puedo tener, y no es tan solo una vez, ¿no? Es decir, me puede ir acompañando y, hombre, fíjate que en la fase inicial, que la valoración no es muy elevada, que no diluirse allí es de hecho, fantástico. Era más la cantidad de ENISA que la de las 3 Fs. Muy bien, pues eso ya es poco común actualmente, con lo cual está bien apalancado, ¿no? Un poco, Alberto, vosotros también, ¿no? Nuestro caso ha sido ENISA Crecimiento, ¿Sí? y bueno, nos lo han concedido recientemente, Sí. y ha sido, o sea, nosotros lo planteamos como ha sido un volver a empezar después de la pandemia, Sí. y lo que ha valorado principalmente ENISA ha sido pues, los meses del verano a esta parte, donde realmente pues, Traccionado. ha traccionado otra vez. Ha valorado esa atracción y lo que queremos hacer es eso, pues aprovechar el ENISA con la mini ronda que estamos haciendo ahora, con los inversores que ya teníamos en el cap table, para, como bien dice el ENISA, crecimiento, ¿no? Este stop que hemos tenido durante 18 meses, pues aprovecharlo ahora, y todo lo que no pudimos correr en pandemia, pues empezar ahora a volver a crecer, pero como he dicho antes, de una manera mucho más eficiente y bueno, siendo rentables. Y eso es otra historia. Bien, bueno, aparte de ENISA, pues hay algunas líneas como más autonómicas, como puede ser ICF en Cataluña, IBF en Valencia, Sodecan en las Islas Canarias. Para proyectos incluso más iniciales que tercera F, os diría que hay una línea que se llama Microbank, ¿no? Que es de la Caixa, que prácticamente con solo capitalización de 10.000 euros podéis apalancar hasta 50.000. Es una línea pues, que entra incluso antes en esa curva de caja, ¿no? En esta horizontalidad tenemos la deuda a largo, pero también tenemos la deuda más a corto, ¿no? Que es una tercera bolsa de dinero, que es el circulante. Oye, ¿de qué manera vamos a financiar el ciclo de caja, ¿no? El ciclo de caja que va desde el lead o la captación del lead en el B2B clásico que tenemos, o incluso B2C, a lo que sería la conversión en euros, ¿no? Ese ciclo de caja lo podemos hacer girar de varias formas, ¿no? Bancariamente, ¿habéis utilizado un poco estas líneas bancarias en vuestro caso? En nuestro caso, no. No habéis tocado banco, ¿no? Nosotros estamos empezando, igual que con el ENISA ahora, a trabajar con ahora ellos. Sí que los bancos dicen, esto está siempre break-even, ahora lo miramos, ¿no? ¿Esto? La verdad es que a veces da un poco de rabia, ¿no? Porque sí. Intentamos hacerlo hace unos años y no os abrían las fueron puertas, no. Y ahora ha sido sí, y bueno, pues
también lo entendemos, pero en su momento, que es cuando más lo necesitas a lo mejor para no estar parado tanto tiempo, y un pequeño impulso nos hubiese venido de lujo, nos dijeron que no, ahora nos han dicho que sí, estamos empezando a establecer relación con un nuevo banco y bueno, pues viendo las opciones que nos dan para financiarnos y sobre todo ese circulante que en nuestro caso es bastante elevado. Ese ciclo de venta, ¿no? A ver, claro, tarde o temprano el banco va a aparecer en el pasivo, ¿no? Es decir, nos guste o no, ¿no? Van a estar en el pasivo y, hombre, ir construyendo esta relación. A veces hay la concepción que la startup no puede entrar en un banco. Hombre, depende, ¿no? Mira, las gafas que llevo es de un cliente nuestro que es Project Lobster, que, pues, hombre, pues toda la parte de renting de equipos de ópticos, pues sí que lo hicieron con el banco, ¿no? Hombre, esta tercera bolsa es interesante porque si tú puedes acceder a bancario sin aval, de alguna forma, los euros de circulante no tienes que gastar ni equity ni un apalancamiento como en ISA horizontal. Esas dos primeras bolsas las orientas a crecer y esta la orientas al giro del ciclo de caja, ¿no? En este sentido, donde el banco a veces en etapas más iniciales se basa mucho en el track record pasado y no apuesta, han salido modelos de revenue share models, ¿no? Es decir, tenemos pues en el SaaS pues el caso de Capchase, y más en Marketplace el caso de Ritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la idea de estos revenue share models es financiar ese funnel, ¿no? Con ya cierta tracción, cierta recurrencia en facturación en el caso de un SaaS y cierto GMV en lo que sería un marketplace. ¿Cómo lo veis la aparición de estos modelos? Algunos modelos, pues el coste de financiación tampoco es bajo, pero el riesgo lo indexan a ventas, con lo cual el riesgo financiero es bajo. ¿Cómo veis? Eso es reciente, la aparición de estos modelos. Nosotros lo hemos valorado, de hecho hemos estado hablando con Ritmo y con Oddfunds, que ha adquirido hace poco a Bitfunds. Sí. Y bueno, de momento no hemos empezado a trabajar con ellos. No es que sea tampoco muy barato. No, es elevado. Es elevado el precio, entonces eso nos ha tirado un poco para atrás. Pero es una opción que seguramente en un futuro pues también valoraremos. ¿Cómo lo veis? Sí, nosotros igual, y ya, o sea, nos han analizado y demás. Al final lo que te piden es eso, que un MRR sea estable, que vaya creciendo y que bueno, nosotros lo vemos como dos maneras. Una, que te ayude a estirar el chicle financiero que tengas para llegar al objetivo de siguiente ronda. Tal cual. O dos, ya con dinero en caja puedas jugar con la parte de deuda y capital, ¿no? Que tengas ahí. En nuestro caso lo valoramos como la primera opción, es bastante interesante. Sí. El tema es caro, los intereses son muy altos y al final te lo camuflan de una manera o de otra, pero bueno, el poder disponer de el poder disponer de capital de la noche a la mañana, porque una vez ya estableces relaciones con ellos es tan sencillo como, oye, necesito 200.000 o 300 o lo que sea, ¿no? Y al día siguiente lo tienes en cuenta y esa inmediatez al final es lo que pagas. Y a veces incluso pues la equity es más cara, ¿no? Si depende de cómo te lo mires, ¿no? Entonces, claro, la equity es más cara que estos modelos. Bueno, es una aparición que para empresas tecnológicas esto nos puede servir. Yo os quiero hablar, creo que es muy interesante. Yo he venido aquí con una idea, solamente un momento nada más. La idea, llevo tiempo, muchos años ya discutiendo con los bancos, llegando con créditos extranjeros y moviendo todo. Yo tengo ahora mismo dos proyectos de agricultura que son punteros, creo que son únicos en el mundo. He ganado un concurso en China con un proyecto de agricultura en Shenzhen. Y el problema que tengo en este momento es que estoy yo solo. Yo tengo un equipo de ingenieros y de biólogos, pero no puedo desarrollar el proyecto que tengo por falta de efectivo. Yo he pensado que cuando he recibido la noticia vuestra, por eso he venido, podría ser interesante tratar de ver, hacer un grupo, lo que a uno solo no se lo dan, porque los bancos en estos momentos están más cerrados que la hostia, no hay nada que hacer con ellos. Las ayudas y demás, tengo un puesto, un amigo, un puesto importante que me ha garantizado que me da todas las soluciones que necesite. Yo tengo un proyecto de 20 millones de euros en estos momentos, que es importante. También se puede ir dividiendo un poco el tiempo.
Esto vamos a hacer un one-to-one, ¿eh? Esto, Nicky, ahora... ¿Cómo te llamas? Disculpa. Francisco. Francisco, pues esto, Francisco... Os dejo aquí, Déjanos una tarjeta y esto... Ah, ya lo tenemos, aquí, Sí. fantástico. si alguien se- Pues esto tenemos un one-to-one y vemos soluciones aquí, que esto pinta bien, ¿eh? Tarjetas, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, os mando información, Va, os puedo mandar algunos estudios que tengo hechos. muy bien. ¿Eh? Y lo miramos. Y lo ¿eh? veréis. Y entonces, si queréis, hablamos, no, a lo mejor os Genial. otra vez, y hablamos. La idea es formar un grupo. Yo estoy en contacto con varios países de fuera. ¿Eh? He estado en China, estoy también con Qatar. Nos está rompiendo el evento, Francisco. Sí, vamos a decir aquí. Pues sigamos, ¿eh? Es decir, no pasa nada. Pero estoy yo solo y necesito formar un equipo Sí, que sirva para trabajar todos en grupo. bien. Y yo veo aquí gente joven, veo Mucha energía. mucha energía. Sí, y sí, es lo sí. que yo venía buscando. Bien. Pero yo creo que sinceramente, y con todo mi grano digo, que he avanzado un poco más que vosotros, porque llevo 20 años con esto. Bien. Y entonces yo he inventado un sistema totalmente nuevo de agricultura. No tiene nada que ver con las piscifactorías. Mira, pues enlazamos con lo que nos dices para, en este sentido, hemos comentado 3 bolsas de dinero, ¿no? El capital privado, la deuda a largo plazo, elementos de circulante y una cuarta bolsa de dinero, ya que mencionas innovación, es lo que yo llamo financiación vertical. La financiación vertical es financiación muy asociada a la innovación, ¿no? Al I+D+I, ¿sí? Lo que comentamos de lo horizontal, lo que hacen esas líneas de financiación comunista es financiar el 360 grados de la compañía. ¿Sí? Mucho ahora mismo. Un segundo, es que si no lo podemos, ¿vale? Ya no te voy a perder tiempo porque lo puedo hacer perder y no quiero. Ya, pero estamos en medio de un evento, Francisco. Francisco, estamos en medio de un evento, ¿vale? Luego lo miramos, que tenemos mucha gente en casa, ¿sí? Luego, el aspecto de financiación vertical que os comento es financiar proyectos de innovación dentro de la compañía. No financian la empresa, sino financian desarrollos futuros de innovación que haréis, ¿no? Y aquí tenemos una combinación entre subvenciones y préstamos, ¿no? Es fundamental pues, tener una base importante de innovación. Son líneas como CEDETI o son líneas como el REDES, son líneas que os estáis planteando aplicar, desarrollar alguna tecnología disruptiva en esta dirección. En nuestro caso, conozco CEDETI, ¿Sí? el resto no he podido profundizar, ¿no? Creo que piden un valor tecnológico diferencial, o sea, Sí. tienen varias líneas, la LIC y demás, ¿no? Sí. Pero la top, por así decir, te piden un valor tecnológico diferencial, puntero, que estés utilizando alguna tecnología Disruptiva, al mercado. innovadora. Yo creo que depende mucho del producto que estés vendiendo. Pero lo bueno es que dentro del propio CEDETI tiene varias líneas Sí. que te pueden dar diferentes opciones. Nosotros sí que lo hemos valorado. Habéis valorado en este sentido, pues igual desarrollar una tecnología puntera que no sea existente y fíjate que es la cuarta bolsa, ¿no? Es decir, no me gasto ni dinero en crecimiento ni dinero en circulante, sino tengo una bolsa específica para financiar esas iniciativas, ¿no? Un poco, Alberto... Nosotros hicimos algo parecido, estuvimos sobre todo en la primera fase de la empresa en la que estamos valorando introducir una solución que en el momento no está en el mercado a través de blockchain para la distribución de entradas. Ahí sí que valoramos presentarlos a CEDETI porque era una tecnología nueva, una solución innovadora, pero bueno, al final como esa línea de negocio no terminó de cuajar por el marketplace, o sea, el time to market, pues nada, lo valoramos, o sea, si realmente la idea hubiese cuajado, hubiésemos tirado adelante con ello, pero finalmente no seguimos. No seguisteis allí, ¿no? Vale, no, aquí un poco hay esa, cuando hay mucha innovación o innovación más campo, hay la opción de esa cuarta bolsa, ¿no? La quinta es gastar menos, ¿no? La quinta es gastar menos y hay un tercer eje, ¿no? Que son los incentivos fiscales, ¿no?
Y de la misma forma que esa financiación vertical de FAI, de redes, de FEDETI requiere una gran innovación, lo que son los incentivos fiscales son incentivos fiscales por I más D más I minúscula, ¿no? Y la I minúscula, pues todo lo que sea desarrollo tecnológico, todo lo que sea, en ese sentido, gasto asociado a temas de innovación, pero no tan disruptiva mercado, también podemos lograr lo que son las bonificaciones, ahorrarse el 40% del coste de la seguridad social de ese personal, las deducciones, que es deducirse del impuesto de sociedades el gasto de innovación, incluso si no tengo beneficios, porque en esas etapas es difícil tenerlos, puedo pedir un cashback. Y para hacer las dos cosas a la vez, para poder bonificar a una persona seguridad social y deducirla, necesito lo que es una acreditación, que es el sello PYME innovadora, ¿no? Hombre, es una forma de financiarse, ¿no? Gastar menos, ¿no? ¿Esto lo estáis trabajando en este aspecto, las dos empresas? La parte de bonificaciones, sí. ¿Sí? La de deducciones, como tú bien has dicho, como tiene el cashback, ¿no? Que tiene un carácter retroactivo, lo tenemos sobre la mesa. Vale. Se aplica sobre el IS, así que ¿Sí? no tenemos ahí en ese sentido prisa. Y lo del sello PYME no lo conozco. Mira, pues te aprovecho para explicártelo, Mario. Es decir, ya que estamos aquí en directo. Básicamente, el caso de Mario es muy estándar, por eso aprovecho podemos aprovechar para comentarlo, ¿no? La bonificación actúa desde el momento en que se bonifica el personal hacia adelante, ¿no? Y yo dejo de pagar o dejamos de pagar por los siglos de los siglos el 40% del coste de la seguridad social mientras tenemos el empleado en nómina, ¿no? Esa persona no la puedo deducir. Claro, Mario dice, claro, pues que yo no tengo beneficios, con lo cual todavía no me planteo un cashback, con lo cual no me planteo hacer la deducción. Lo que sucede es que si estamos, imaginaros que esa persona hoy la empezamos a bonificar y empezamos a deducir, me lo invento, en noviembre de 2022. Todo el tramo de bonificación de hoy a noviembre de 2022 me lo hago, pero si no tengo el sello PYME, ese rango de dinero luego no lo podré deducir, ¿sí? Yo solo puedo deducir fiscalmente a la persona si tengo el sello PYME y lo puedo bonificar simultáneamente gracias a esa acreditación. ¿Por qué es interesante que Mario haga el sello PYME ya? Porque todo el gasto que está acumulando, la deducción tiene, a diferencia de la bonificación, la ventaja que me puedo ir atrás. Yo me puedo ir atrás, a 5 años atrás, coger toda la bolsa de gasto de innovación y deducirla o pedir cashback o imputarla a beneficio, ¿no? Imputarla a impuestos sociales, ¿no? Si Mario no saca el sello PYME, perderá toda esta potencialidad de gasto que ahora tiene bonificado. Este es un motivo, el business case, en este caso, para construir el sello PYME, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis vosotros? En nuestro caso, Alberto tiene que sacar el sello PYME también. Alberto, aquí tenemos que deberes, ¿no? Mañana miramos esto, ¿eh? Es decir, esto, dos bofus, Miki, aquí. Claro, aquí es importante ese elemento, ¿no? Digo, es que no me hace falta, pero sí, es que si no pierdo cartuchos que luego voy a utilizar para deducir, ¿no? Bueno, el incentivo fiscal es interesante también para... Hombre, y aquí no está aquí, pero una clara es vender más, ¿no? Es decir, que realmente el cliente nos financie. Eso no hay forma más no dilutiva que financiarse, ¿no? Que el cliente pague, el cliente compre y el cliente, en ese sentido, nos alimente la P&L, ¿no? Mira, hoy venimos de una semana intensa, estuvimos con Roger Piqué de Inverready, hoy hemos estado con Lucas de Zubi Capital, ¿no? Que están haciendo un proyecto muy chulo de impacto, de inversión en impacto, y en Venture Debt, ¿no? Vamos viendo que el Venture Debt en este sentido coge más forma. Es una financiación que se sitúa un poco entre la equity y la deuda, ¿no? Tiene un coste de deuda elevado, hay una parte que convierte en equity un 25%, el resto pues realmente es una inversión más financiera que dejan deuda para obtener. Es menos dilutivo que el equity en este caso. Entonces, bueno,
países como el Reino Unido está muy extendido y en España pues tenemos Inverready, Sabadell, Zubi Capital en este caso, Extension Fund, que mi compañero Jordi Safón, querido amigo, está ahí ahora, ¿no? ¿Cómo veis en vuestros proyectos? ¿Ya habéis alcanzado la rentabilidad? Es un proyecto el vuestro, Mario, de evidente generación de caja operativa. ¿Cómo veis esta herramienta que es un mix entre dilutiva y no dilutiva, digamos? Una pieza más a meter en el puzzle. Otra más, ¿eh? Otra pieza más. Creo que es muy caro y todos somos conscientes de esto, hasta los propios bancos o fondos que ofrecen este tipo de liquidez, ¿no? Es muy caro y son cantidades grandes. Al final, si haces Venture Debt, no hablamos de un ENISA de 300.000 o de un CDP de lo mismo. Hablamos de 1 millón, medio millón, 2 millones, que si eres capaz de devolverlo, no vas a tener ningún problema. Pero si no eres capaz de devolverlo, supone la muerte de la startup. Bien. Entonces, es una balanza. No sé en qué punto puedes empezar a contar con un Venture Debt. Nosotros empezamos a valorarlo ahora, cuando ya afrontamos lo que serían unas series A en las próximas semanas, meses, ¿no? Es un buen momento, y Mario. es un buen momento y además nos gusta, ¿no? Como pieza del puzzle, pues oye, para incrementar un poco lo que sería la cantidad o, una vez más, estirar el chicle para llegar a objetivo de ronda. Bien, es un buen momento, ¿no? Cuando capitalizas con 3, 4 millones, ¿no? Poner un poco más de gasolina, en ese caso no tan dilutiva. Y realmente, pues si las líneas de financiación pública me va a costar que me apalanquen mucho más de medio millón, los bancos todavía no me van a atender, ¿no? Los revenue share models me podrán hacer un 30, 40% de MRR, pero para si quiero una cantidad relevante, no dilutiva allí, pues esa es una herramienta, ¿no? ¿Cómo lo veis esto vosotros? Nosotros lo llegamos a estudiar allá en 2019, previo a la pandemia, para un proyecto muy concreto. Nosotros tenemos contactos en Argentina y nos propusieron hacer el Circo del Sol de Leo Messi en Barcelona. Sí. Le faltaba pues la empresa de ticketing, pero claro, pedían mucho dinero por anticipado. Vale. Entonces, pues hablando con nuestro network, nos dijeron, bueno, pues esta es una manera, ¿no?, de conseguir ese, como decía Mario, esa cantidad de... O sea, no pedían 500.000 euros, no, pedían mucho más y por anticipado, ¿no? Luego ya, pues tenías que hacer números para ver si conseguías devolverlo. Los números salían, pero era mucho riesgo, a lo mejor íbamos a perder el foco de lo que estábamos haciendo por centrarnos únicamente en un proyecto que sí que te iba a dar rentabilidad, pero tampoco iba a ser mucha, al final con haciéndolo con Venture Debt, y lo declinamos. Yo creo que en ese momento, porque nuestro foco no era centrarnos en eso, ¿no? Teníamos una empresa que estaba empezando a traccionar bastante bien y nos íbamos a desviar del foco. Pero para un proyecto de ese tipo, si haces números, lo estudias muy bien, tienes un buen business plan y ves que le puedes sacar rentabilidad, creo que es un instrumento bueno para no diluirte. ¿No? Estamos hablando todo el rato de coste de capital, riesgo financiero, de diferentes bolsas de tesorería, ¿no? Es decir, un capital dedicado al crecimiento, un capital al circulante, un capital al I+D, un capital de ahorro en ese sentido fiscal. Un poco, claro, estas bolsas de dinero no son simultáneas y aquí es donde viene la dificultad, ¿no? Tengo capital privado hoy, pero claro, el ENISA no me lo van a dar hasta junio, julio de 2022. El Neotec tendría que abrir el primer trimestre, pero ya veremos. Oye, pues el Revenue Share Model es más inmediato si me lo aceptan, pero el banco me lo tiene que estudiar. El incentivo fiscal lo tengo que activar. Bueno, todo esto hay que fasearlo bien en esta estrategia de cash flow que comentabais, ¿no? Es importante estar conectado en los verticales de capital privado, pero también en todas estas herramientas. Entonces, Niki, ¿cómo viene el 2022? Viene cargadito, ¿no? En primer lugar, ya que hablamos de futuro, podemos un poco
comentar pues, que tenemos anuncios en prensa del plan de recuperación europeo, que vas a ir por la calle y se te va a caer, te van a caer euros por la calle, ¿no? Es decir, tú vas a ir paseando y dices, hostia, una bolsa de dinero, ¿no? 140.000 millones, pero realmente esto no se está traduciendo de una forma tan rápido y está bastante desdibujado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo digo porque la prensa es muy suculenta en ese sentido, pero luego la realidad es la que es, ¿no? ¿Qué es la tendencia que está sucediendo? Hombre, habrá líneas nuevas, sin duda, y convocatorias nuevas que son convocatorias que son ventanas muy cortas, ¿no? Veremos, hay que estar atentos. Lo que está pasando es que las líneas tradicionales se les está dotando de más capital. Pues en NISA, fijaros que aparte de la bolsa habitual de NISA, pues han lanzado dos líneas nuevas, la línea agro y la línea de mujeres, que empezó con que más del 50% pues, del capital fueran mujeres, luego que hubiera alguna mujer en el cap table, y luego que haya alguna mujer en el equipo directivo, ¿no? En este sentido, pues, para fomentar más ese talento femenino, ¿no? Eso ya es una bolsa de capital que no viene de los fondos de los presupuestos generales del Estado, sino que viene de Europa. Con lo cual, pues, son líneas que ya, si en ISA normalmente abre en junio o julio la línea tradicional, pues estas líneas que os comento de agro y de mujeres, realmente ya se puede aplicar y muy probablemente en el primer trimestre se vaya a lograr. Esto es una primera tendencia, ¿no? CDETI se ha dotado de bastante más presupuesto, Neotec tiene más presupuesto, también habrá un Neotec de mujeres y seguramente en el primer trimestre lo vamos a poder trabajar, ¿no? Luego tenemos otras subvenciones más locales, ¿no? IBACE en Valencia, que es para simplificarlo mucho, pues sería un CDETI valenciano, y líneas que se va a dotar mucho de una gran partida de presupuesto va a ir para validar, para proyectos de eficiencia energética, proyectos de impacto climático. Sin duda, esa es una de las líneas claves de la Unión, ¿no? Talento femenino, impacto en lo que sería elementos de eficiencia energética, ¿no? ¿Qué más tenemos en este futuro próximo de calendario? Tenemos un poco líneas muy asociadas a la industrialización. Si vosotros un poco, pues si queréis montar una línea productiva, no es vuestro caso, bueno, Alberto, bueno, vas comentando que sacáis proyectos, igual sacáis, vete a saber, ¿no? Es decir, un 15. Pero si tenéis líneas donde vais a montar una fábrica o vais a montar un proceso productivo, pues tenéis el FIBE, que es una muy buena línea de financiación de gasto un poco pasado y futuro, ¿no? Es decir, podéis paquetizar un proyecto de deuda en esa dirección, está abierto y hasta que agoten presupuesto y seguramente en este sentido seguirá. IBF también será una línea que en principio el Instituto Valenciano de Finanzas pues estará abierta en el primer trimestre del año. ¿Qué más tenemos? Un poco, siguiente slide. Más a lo que os comentaba de Neotec, que en el primer trimestre tendría que estar abierto, y estas otras tres están más en el ámbito de Cataluña, ¿no? Es decir, tanto lo que sería pues Donatic, Startup Capital, Innotec, bueno, se van a abrir convocatorias también en esa dirección. Luego tenemos otras convocatorias que están abiertas siempre, ¿no? Como siguiente slide. Tenemos convocatorias como el Red.es, esta sí que no está abierta siempre, pero a finales de año suele abrir, y en ISA se proban muchas líneas de CDETI, ICF o de CAN-IBF se pueden presentar durante todo el año. Es verdad que NISA tiene unas ventanas de liquidez concretas, pero el resto prácticamente son aplicables en lo que sería la totalidad del año. Estos facilitaremos, ya que os habéis apuntado a la sesión y nos habéis dejado vuestros datos, os facilitaremos la presentación para la que tengáis, ¿no? En este sentido no tengáis que aquí apuntar como locos ahora esto, ¿no? Es decir, esto os lo facilitaremos, ¿no? Sin duda es un momento caliente, hay que estar atentos, Habrá convocatorias,
que nos van a aparecer, pero es bueno pues sentar esas bases, que lo que fundamentalmente está pasando es que las líneas clásicas van a dotarse de más capacidad, ¿no? Esto es positivo, ¿no? Partiendo de esta base, un poco en vuestro caso, planteabais que los dos ya estáis dibujando una serie A, ¿no? Una serie A que se puede volver a apalancar, una serie A que hay que buscar, pues este puzzle es constante, ¿no? Esta planificación financiera de la siguiente ronda, ¿a cuánto tiempo vosotros la realizáis? ¿La planteáis ahora? ¿Esto es un proceso de qué? ¿De 6, 9 meses de trabajo? ¿Cómo lo estáis dibujando esta parte? Bueno, nosotros ahora mismo no estamos centrados, hemos estado centrados en conseguir el ENISA, cerrar una pequeña ronda con los actuales inversores, y en este periodo entre guerras, ¿no? de la situación actual a que lleguemos a la Serie A, pues queremos empezar a explotar un poco nuestra relación con el banco, ¿no? Que ya que la hemos conseguido, pues queremos abrirla más e intentar sacarle el máximo partido. Por la experiencia que hemos tenido en las rondas que hemos cerrado, no son procesos rápidos. No. Una Serie A entiendo que será mucho más lento que las rondas que hemos cerrado hasta el momento, por lo que yo creo que es tiempo de empezar a pensar en ella, pero también es tiempo de recopilar muchas métricas y yo creo que entre 12 y 18 meses vista nos pondremos a trabajar ya profundamente. Es interesante, ¿no, Alberto? Este concepto de tengo una caja, le pongo más recurso no dilutivo, como comentaba Mario antes, ¿no? Para estirar como un chería, para poder demostrar más métrica, para poder llegar a la siguiente fase de capitalización y llegar a una métrica que me permita defender una valoración que a su vez me va a diluir menos, ¿no? Esas las mejores condiciones posibles, en la que nosotros podamos tener una valoración que queremos considerar justa en ese momento, ¿no? Obviamente, a día de hoy, a lo mejor podríamos cerrar otra ronda mucho más grande de la que queremos cerrar ahora, pero no tendría sentido porque... Yo aquí, si me permitís un consejo, ¿no? En base a nuestra experiencia inversora, ¿no? Es muy bueno hablar con el inversor cuando no necesitas dinero. Esto es buenísimo. Esa tensión de mercantil no existe. Es decir, me estudio la tesis de inversión del fondo, la geografía, todo lo que hacen, y me presento directamente y digo abiertamente que no soy invertible para ellos, pero que lo quiero ser y lo seré. Eso, un primer punto, ¿no? Yo creo que como segundo punto, nosotros en portafolio, las que habéis visto que nos han ido bien, siempre en esa fase que vais a ir, ha aparecido un inversor internacional en el cap table. Vosotros ya lo tenéis, ¿no? Pero ha aparecido un inversor internacional complementado con otros inversores nacionales. Esto ha sido muy bueno para el cap table, eso ha sido muy bueno para el gobierno, ha sido muy bueno para preparar la Serie B, ha sido muy bueno para poner en el cap table inversores que tienen más años de experiencia que en el Venture Capital español y que realmente estamos en una situación de ecosistema que ya atraemos a esta tipología de fondos, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Esto, Mario, ¿cómo lo veis? Ese roadmap, ¿no? ¿Cómo lo pensáis? Justo lo que comentábamos, cuando tú cierras una ronda, estás ya proyectando cuánto tiempo tienes con esa ronda, con el nivel de gasto, de proyección, de incremento de inversión y demás, ¿no? En nuestro caso, desde que cerramos la ronda que fue en abril, fue en ese momento cuando empezamos a hablar con los siguientes fondos, ¿no? Algunos se nos acercaban, otros pues proactivamente les tocábamos la puerta sin ningún tipo de prisa, queremos conocernos y si esto tiene sentido establecemos una relación para que cuando lleguemos a este objetivo que se planteamos, pues levantemos el siguiente capital, ¿no? Entonces es cuestión de 9, 10 meses lo que puedas empezar ya a plantearte esto y luego pues en función de si vas cumpliendo objetivos o no, apretar el acelerador o lo que tú dices, estirar chicle y esperar un pelín más. Esto es muy interesante, ¿no? Porque al final las empresas, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Creo que era previo a la sesión. Hay un go-to-market de ventas, ¿no? De tracción, hay un go-to-market de talento, de captación de talento, ¿no? Pero tiene que haber un go-to-market también de estar conectado al capital, sea privado o sea no dilutivo, ¿no? Hay que conectarse al capital.
Y el capital requiere confianza. Y la confianza se crea pues presentando un plan antes que te inviertan y lograr que ese plan se lleve a cabo, ¿no? Eso, es decir, si lo que dices lo haces, eso realmente, luego por tesis de inversión, por muchos motivos, igual un fondo no te invierte, ¿no? Pero pocas cosas generan una confianza mayor, ¿no? Entonces es interesante esa construcción que tenéis, ¿no? Preguntas que tengamos, un poco, si abrimos un poco sesión, dudas que surjan o inquietudes en esa construcción del área financiera, de esa construcción de la financiación de un proyecto, en este caso tecnológico, ¿no? Que difiere un poco de una empresa más tradicional en este sentido. ¿Cómo lo tenemos esto? ¿Nos pueden hacer preguntas, Nicky, aquí? O... Sí. ¿Sí? Bueno, tanto los que están presentes como online. Online también, ¿no? Y que nadie se anima a... En principio han preguntado sobre el crowdfunding. Sobre el crowdfunding, ¿eh? Bueno, Mario tiene experiencia aquí, ¿no? Sí. Un poco en esta área. ¿Cómo lo viviste? La Presid a través de Startup Explore. Qué bueno. Crowdfunding. Muy bueno, lo hace muy bien Startup Explore. Sí, no, la verdad que súper Nacho contentos y tal, el con equipo, muy ello, bueno. un trabajazo. Yo lo recomiendo, quizás en una parte inicial de lo que es la vida de la startup, ¿no? Y controlando muy bien cómo vas a gestionar esos 30, 40 o 100 tickets que te puedan entrar, que el día de mañana te puedan hacer ruido en una siguiente ronda, ¿no? A nivel legal, la sindicación, ¿no? Eso es. Eso yo es el mayor riesgo que en su día le vi junto a mi socio. ¿Vale? Y lo que hicimos fue pues, vehiculizar y organizar de esa manera a los inversores que entraban. Ordenar ese cap table, ¿no? Eso es. Bien, Pero eso 100% recomendable y además es una manera de dar entrada pues, a tu hermano, a tu amigo, a tu padre, que se pudieron quedar fuera en su día porque por las 3 Fs no encajaban. Claro. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Ahí es cuando dimos entrada a conocidos, amigos, familiares. Es interesante porque ya tenemos plataformas en España consolidadas, que realmente Startup Explore, Dozen, ¿no? Crowdcube, ¿no? Bolsa Social en la parte más de impacto, ¿no? Y son realmente plataformas que esas ampliaciones de capital que plantean al crowd realmente se llevan a cabo y se realizan, ¿no? Sí. O sea que... Y otra cosa muy buena que tienen es que, bueno, he hablado de que entran amigos, familia y demás, pero no solo eso, es que están los mejores business angels dentro de todas estas plataformas. Entonces te conocen, si no entran en ese momento ya puedes establecer alguna relación para el día de mañana. Y bueno, en nuestro caso entró algún business angel a través de la plataforma que si no hubiese sido por ello no hubiera sido, no hubiera pasado. Interesante. ¿Qué más tenemos, Nicky? Preguntas sobre la ayuda de Red.es. Bien. Cuando bueno. surgen líneas como proyecto DeepTech, ¿ese capital se tiene que devolver? ¿Cómo computan las inversiones del Estado? ¿Y cómo es la parte del porcentaje de participación? Dentro del Red.es, la pregunta. Sí. Bien. Esto le tenemos que derivar a Cristina, esta pregunta, ¿eh? Es decir, a nuestra especialista de I+D+I, porque eso es una pregunta ya más técnica. Sí, bueno, fomentan el Deep Tech, fomentan la digitalización y hay un poco de caos aquí porque realmente estamos esperando la resolución de los proyectos de 2020 todavía. Y 2021, pues vete a saber cuándo va a pasar, ¿no? O sea que es una línea que yo no pondría en el business plan, es decir, que no digo que no se aplique, pero yo en el business plan no la pondría por si acaso, porque esto en una startup retrasos de 18 meses, como que no. Pero la pregunta la apuntamos para que nuestra compañera tiene más expertise técnico ahí, Bien, ¿qué más? Genial. Preguntan, ¿cada compañía puede contratar a advisor para que ayude a conseguir fondos? ¿Fondos de qué clase? Fondos de inversión, supongo. Bien, nosotros en la parte de fundraising sí que presentamos a fondos, porque queremos, fíjate, sí que ayudamos a lo que es valoración de la compañía, investment deck, toda la parte legal asociada, pero nosotros creemos que es contraproducente a un inversor, es decir, hacer fundraising privado, el inversor privado o los fondos de venture capital, y creo que bien acertado, no ven con buenos ojos que les llegue un proyecto de esta forma, ¿no? ¿Y por qué? Es muy fácil la idea. Tanto Mario como Alberto son proyectos que tendrán que financiar el futuro
capitalizándose en mercados privados o quizá algún día haciendo un IPO, ¿no? Ellos tendrán que demostrar en diferentes fases capacidad de fundraising. Se tendrán que ir a otros países ahora en la serie A probablemente, bueno, en el caso de ABP lo hicieron en Boston, pero es importante que los proyectos que necesitan recursos de capital privado en diferentes fases, el equipo tenga el skill de captación de esa clase de fondos, ¿no? Si en una fase ya temprana ya te acompañas de un externo que te haga esa ampliación de capital, pues ya demuestras que hay un riesgo que el equipo no sepa hacerlo, ¿no? Posteriormente. Entonces, yo creo que es relevante, yo creo que el Venture Capital en general, los Family Office, los Business Angels, necesitan que los equipos emprendedores hagan esa labor, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, una de las cosas que valoran mucho los inversores y los business angels por la experiencia que tenemos es el equipo y el equipo fundador, sobre todo. Te quieren conocer personalmente. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido en este caso acompañarte o que alguien quiera hacer esa labor por ti. Creo que es contraproducente. Totalmente. No, Mario, yo eso... Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ya estamos cubiertos aquí de preguntas, ¿no? Público asistente, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Os hago una pregunta? Vale, adelante, Silvia, Pues, adelante. imagino que al empezar, cuando todavía tenían que arrancar el proyecto, no conocíais todos las matices de lo que era la financiación, tanto dilutiva como no dilutiva. Así que la pregunta es más experiencial. ¿Cómo habéis aprendido sobre un sector que no es lo vuestro? Qué buena pregunta. ¿Cómo te metes aquí, ¿no? En estos puzzles que decías, ¿no, Mario? Hostia, esto... Yo hoy he aprendido una cosa nueva. ¿Sí? Así que, A ver, ¿cuál? No, ¿cuál? lo del sello PYME. Sello PYME. Los dos puzzles aquí en el... Sí. Con eso yo creo que respondo por mi parte que nunca paras de ver cosas nuevas. Y al final, pues hoy son esas vertical y horizontal que ha dibujado Jordi, pero mañana van a ser otras. Entonces hay que estar a la última y creo que compañías como Advisor favorecen este conocimiento y difusión porque al final es muy difícil y si tú entras en esas páginas vas a ver hojas y hojas y hojas y hojas y hojas de requerimientos que yo por lo menos no entiendo nada y ellos hablan nuestro idioma. Yo tampoco. Pero por suerte en el equipo hay gente que lo hace bien. Y lo importante es que hablen nuestro idioma. O sea que... Sí, en mi caso muy parecido. O sea, nosotros podíamos tener la información de pues que encuentras en internet, de leerte algún libro, pero realmente luego la realidad es distinta, ¿no? Entonces, bueno, charlas como esta, eventos como este, o haber conocido a Advisor antes, pues algún que otro golpe nos hubiésemos llevado menos, ¿no? Pero al final, pues vas aprendiendo según vas creciendo. Tienes que empaparte mucho, estar muy atento, dedicarle muchas horas, pero bueno, es parte del trabajo que tienen que hacer los fundadores. Y vamos aprendiendo día a día. Hoy hemos aprendido sello PYME y seguramente si siguiésemos en eventos como este, pues aprenderíamos muchas más cosas. Yo creo que aquí, Silvia, complementando un poco la respuesta, ¿no? Yo creo que es importante dibujar la estrategia de bolsas o puzzle que comentábamos dentro de un business plan y un roadmap de financiación, ¿no? Y yo creo que es acoplar, es decir, encontrar la coherencia, por ejemplo, Inverready, ¿no? Roger Piqué, que hablábamos el otro día, empezaron con esa parte para luego montar los fondos de capital, ¿no? En ese momento, un momento que en España había poco fondo de capital riesgo, por cada euro privado lograban 4 euros de financiación no dilutiva, ¿no? Un momento donde las instituciones impulsaban mucho, ¿no? Pero hacían ese trabajo de coherencia allí, ¿no? Yo creo que el esquema de consiga créditos o consiga subvenciones no es un buen posicionamiento para ayudar al emprendedor, ¿no? Es decir, hay que darle una coherencia en las diferentes piezas, en qué momento integrarlas y cómo dibujarlas en lo que sería un roadmap futuro, un plan futuro de crecimiento. Yo creo que eso es relevante y creo que os diría que esta es la mayor diferenciación nuestra, ¿no? Entender lo que es el inversor, porque pues hemos invertido, entender lo que es el emprendedor, porque hemos emprendido y lo entendemos mucho, no sabéis hasta qué punto, y lo que es ser financieros en este sentido. Yo creo que esto es relevante.
¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Ah, mira, se lo habéis animado ahora, ¿eh? Venga, adelante, adelante. Estaba pensando, no sé si, Bueno. no sé si encaja, pero vamos. Adelante, adelante. ¿Cómo, normalmente, teniendo este dinero de una subvención, cómo se reinvierte dentro de vuestras empresas, por ejemplo? La subvención. Sí. Depende de las líneas, ¿no? Un poco. Mira, no lo hemos comentado y aprovecho tu pregunta para un poco afinar más el concepto. Las líneas horizontales que comentaban financian la compañía en el 360 grados. Allá no harán un gran seguimiento sobre en qué se invierte el dinero. Es decir, han decidido financiar una compañía, ¿no? Que tiene unos planes de futuro que se declaran, pero no harán un seguimiento tan estricto como las líneas verticales, que lo que hacen es financiar proyectos de innovación futuro. Allá sí que en esos proyectos se va a hacer un seguimiento estricto por hitos que el proyecto se tira adelante. Es una buena distinción entre las dos categorías, ¿no? Entonces, ese es un poco el control que cuando aplicas a un Neotec, aplicas a un CDETI, aplicas a líneas así, a un Redes incluso, pues esos deployments de capital los van a fasear en base un poco a cómo el proyecto se va evolucionando. Eso es un matiz importante. ¿Qué más? No te he contestado la pregunta, ¿no? Yo creo que ¿Sí? es lo que... Más o menos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo que Alberto, quería preguntarnos es, una vez recibimos esa subvención, ese crédito, ¿cómo nosotros lo invertimos, ¿no? Bien. Bueno, pues nosotros lo vamos a invertir, en nuestro caso particular, en crecer. En Hello Tickets hemos estado durante 18 o 20 meses parados completamente, sin recibir ningún tipo de ingreso aparte del que hemos hecho de pivotaje, pero del propio negocio no. Entonces, nuestro crecimiento se había estancado. Es decir, nosotros tenemos un objetivo de, poniendo un ejemplo, conseguir 1000 ventas al mes. Pues si tienes 1000 euros en caja, la vas a conseguir a un ritmo, a lo mejor tardas un año en conseguirlas. Si tienes 300.000 euros en caja, pues a lo mejor en el mes 2 ya puedes llegar a ese objetivo. Entonces, esto lo que nos va a hacer es poder reinvertir ese dinero en crecer, contratar más personas, hacer más inversión en marketing y básicamente pues es eso. Nosotros lo que utilizamos o utilizaremos esos recursos es en crecimiento, nuevas contrataciones y más inversión en marketing que a la larga van a hacer que esos plazos para conseguir los objetivos que nos hemos fijado en el business plan o se acorten o lo podamos cumplir. Entonces, visibilidad, me estás diciendo, que es muy importante, una parte muy importante. Ok, bueno, pues muchas gracias. Nada. Álvaro pregunta. ¿Qué tal aquí primero? ¿Qué tal aquí primero? Si quieres preguntar. Álvaro pregunta, ¿hasta qué porcentaje se recomienda diluirse? Bien, esto es una verdad, muy buena pregunta. Mira, vamos si quieres, a la curva de caja, ¿no? Mira, ya que habíamos puesto el slide. Sí. Es que era para esta pregunta el slide, hostia, es que no, esto está aquí. Bueno, un poco aquí tenemos la curva de tercera F, de seed, Hombre, yo creo que en tercera F hay que intentar no diluirse más que del 10-15, ¿no? Yo creo que allá es importante, en tercera F seed intentar ir por ahí. Sí que es verdad que a partir de la serie de preserie hacia arriba, pues evitar entre el 15-20% de dilución, os diría que es lo habitual, contando ESOPs, contando también stock options, phantom shares, que eso también diluye, ¿no? Yo os diría que esa es la regla clásica, ¿no? También es un momento de gran liquidez. Si cogemos un proyecto como Factorial, por ejemplo, que ha aprovechado un momento de mercado hot para hacer una ampliación de capital que ellos mismos comentan que no necesitaban, pero las condiciones de mercado eran muy interesantes para lograr una ronda a muy poca dilución porque la valoración ha sido elevada. Bueno, es que también hay que estar conectados en ese sentido a los mercados de capital, ¿no? Si hay una oportunidad de capitalizarse con poca dilución, oye, pues hay que aprovecharla, aunque quizá no necesites la tesorería ahí, ¿no? Y cambiar el business plan en base a eso, Cambiamos el business plan en base a muchas cosas, pero no delante de una oportunidad de financiarse. ¿Por qué no, no? No sé, ¿son números que os parecen razonables en vuestra experiencia, esa dilución por fases? Eso es lo que dice el manual, ¿no? Eso es lo que dice el manual, ¿no? Sí. Y la realidad, ¿cómo por ahí va?
Sí, bueno, depende también mucho de, como hemos hablado antes, si eres más rondero o no. Sí. Obviamente, si vas a darle mucho gas al negocio, pues al final te vas a acabar diluyendo, no tiene otra. Pero si te vas diluyendo y a su vez el precio de la acción va incrementándose exponencialmente, bueno, pues es una dilución buena, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es que vayas cogiendo capital y no el precio por acción siga siendo el mismo. Entonces ahí sí que te diluyes y es negativo, pero si te diluyes, tu precio por acción aumenta. Esto, bueno. Alberto, es interesante porque fíjate que vosotros, con la que os cayó en pandemia, si no llegáis a estar un poquito capitalizados ahí y no hacéis ese plan de pivotaje, de monetizar por todas las nuevas líneas que sacasteis, allá si hacíais una ronda, os podíais allá diluir bien, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, hombre, hubiésemos hecho un round seguro, o sea, claro, no hubiese quedado otra. Habrías tenido que bajar valoración y allá, y con una clásica cláusula que nosotros que somos tan simpáticos ponemos de antidilución, ¿no? Eso es dilución del equipo de founders, ¿eh? O sea que fíjate, ¿no? Sí, ellos han comentado que lanzasteis el negocio en febrero, ¿no? Nosotros cerramos la ronda en enero, por suerte. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Que ojalá ya el dinero allá encaja y, bueno, eso te da tranquilidad, pero bueno, la reacción fue muy buena, ¿eh? ¿Cómo es la respuesta de Manuel? ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Sí, se cumple y además el fundador y el emprendedor trata de mantenerse dentro de esos estándares y si te sales un poco como que descuadra incluso al inversor, ¿no? Porque ya hablas de valoraciones que se salen de lo habitual o si, por ejemplo, vas a pretender diluirte un 3-4%, igual te dicen, pues es que igual no necesitas hacer esto todavía, ¿no? Entonces el manual está ahí, está por algo. Y eso marca la valoración prácticamente y es un ejercicio de oferta y demanda, ¿no? Claro, si tengo mucha demanda puedo subir, capto más interés, puedo subir más, ¿no? Bien. ¿Qué más? Pues quería preguntar, que encima que son dos sectores diferentes, para vosotros, en los fondos que habéis presentado, etcétera, en función de la etapa, las métricas que habéis tenido que reportar, entiendo que los ingresos, facturación, etcétera, ¿qué otras métricas son interesantes para presentar este tipo de fondos y que al final tengan esa positividad para que se vea el proyecto? Desde mi punto de vista, depende del modelo de negocio. En nuestro caso es el MRR, que son los ingresos mensuales recurrentes, o el ARR, que es el anualizado, porque es un SaaS y al final es la métrica clave, ¿no? Luego ya puedes entrar en métricas de retención, de engagement con la plataforma de los usuarios, el churn también es súper importante, ¿no? Que es la tasa de caída que tengas, pero esas son las métricas que están relacionadas con el SaaS. Lo importante es que tú tengas claro lo que estás midiendo, lo que quieres conseguir y que en base a esos meses en los que estás teniendo 1, 2, 3, 4, 6 reuniones de seguimiento, cumplas con ello. Sí, en nuestro caso es también muy parecido. La tasa de conversión es algo que nosotros le damos mucha importancia. El neto que nos queda de cada venta para nosotros es fundamental. Bueno, depende mucho del negocio y también el inversor, obviamente, en función de su tesis, te exigirá unas métricas u otras, pero sí, en nuestro caso serían esas. ¿Lo tenemos esto? Sí. Oye, muy bien, pues muchas gracias a los asistentes presenciales y todo el público digital, que hoy era un evento, bueno, era un evento digital que aprovechando que estábamos en Madrid, pues hemos invitado pues a Mario y a Alberto y le hemos dado un poco de presencialidad también y se agradece. Muchas gracias a los dos por toda la explicación. Os haremos descuento en el sello PYME un poco en esa dirección, o sea que eso bien, no hay problema. Y nada, y seguimos, que el año que viene, que ahora parece que se acabe el mundo. Acaba el año y esto, hostia, no sé, que el 1 de enero esto sigue, que esto de las empresas, que no es un segmento, que es un círculo, que seguimos, o sea que nada, que pasad buenas fiestas y muchas gracias por la sesión.